Hasta me lo estudié, profe. Bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Una vez más, en este momento comenzamos con la grabación del video y vamos a compartir la pantalla para que puedan visualizar el tema del día de hoy. Muy bien, vamos a retomar este tema y trata de América Latina hasta los siglos 50 del siglo XX, es decir, hasta la mitad del siglo pasado. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con América Latina. Así que para esto vamos a revivir un poquito la historia, porque surge una gran pregunta, jóvenes. Surge una gran pregunta. ¿Por qué Latinoamérica, teniendo unos territorios tan ricos para la agricultura, porque son Profe, suelos fértiles, porque se puede sembrar la mayor parte del año en gran parte de Latinoamérica, porque tenemos grandes yacimientos de minerales, de oro, metales preciosos y otro tipo de minerales muy importantes? ¿Por qué? Si tenemos costas, tenemos pesca, tenemos un sinfín de recursos, ¿por qué siendo territorios ricos, muchas millones o muchos millones de personas viven pobres en Latinoamérica? ¿Por qué existe tanta pobreza en Latinoamérica? Y bueno, esa pregunta tiene algunas respuestas. Entonces, pues vamos a comprender mucho mejor la historia de Latinoamérica a través de este tema, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño video como para introducir el tema y luego vamos a continuar con el resto de la clase, ¿sí? Entonces voy a compartirles la pantalla para que puedan visualizar el video. Muy bien, aquí lo tenemos, profe, ¿sí? es que Pacheco ahorita me escribió y me dijo que no puedo ingresar porque se le reinició la compu. ¿Quién? Pacheco, Ah, ya, bueno, cuando ingrese ya lo vamos a registrar, ¿sí? ya. Ok, empezamos entonces, jóvenes. Vamos a poner mucha atención a este tema, a este video que nos va a dar una orientación inicial. Latina se independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta o se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. Ojo, miren quiénes fueron los primeros en rebelarse y en declarar su independencia, en luchar por la independencia. Fue Haití. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano,
Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así, surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y... Muy bien, ¿cómo se llamará acá? ¿Cómo se conoce a esa independencia? Se la conoce también El primer grito de la independencia. Exacto. ¿Y en qué ciudad sucedió ese primer grito de independencia? ¿En Guayaquil o en Quito? En Quito. Quito. En Quito. ¿Cómo se le llama a Quito también? Quito Luz de América, así se le conoce, ¿verdad? Por la famosa hazaña del 10 de agosto de 1809 y que, bueno, sería consumada en su totalidad más tarde, en la batalla del 24 de mayo de 1822, donde ya definitivamente se liberó el Ecuador, bueno, entre comillas, jóvenes, entre comillas, se liberó el Ecuador del imperio español, porque efectivamente cuando se sella la independencia de territorio ecuatoriano de los españoles, vamos a ver y vamos a aprender ahora que enseguida estos territorios prácticamente pasaron a otro tipo de tiranía. Y esa es una de las razones por las cuales hasta el día de hoy Latinoamérica y el Ecuador no ha logrado desarrollarse, sino que siempre se mantiene como un país subdesarrollado, como un país pobre. Y donde abunda la corrupción, incluso en medio de la pandemia, no hay ni sangre en la cara, ni vergüenza que le quepa en la cara ni a ciertos políticos corruptos, que en medio de la pandemia no tienen escrúpulos, ni vergüenza, ni conciencia, ni pesar de nada, sino que incluso en medio de la pandemia se han robado la plata de los hospitales en cuanto a sobrepagos en precios de medicinas, de mascarillas, de fundas para cadáveres, haciendo mal uso de los carnets de discapacidad, como
Hoy en día escuchamos en las noticias que hay tantas denuncias que se han realizado en estos días con personas muy adineradas que utilizaban carnets de discapacidad, algunos de ellos muy probablemente carnets falsos porque no tienen ninguna discapacidad física, pero resulta que como la ley en el Ecuador a una persona que tiene discapacidad comprobada le otorgan un carnet, el CONADIS le otorga un carnet, y si le dan a una persona el carnet de discapacidad, esa persona se va a beneficiar de descuentos en todo lo que compre y en todo lo que pague. Si va a pagar energía eléctrica, le hacen un descuento por tener el carnet de discapacidad. Si va a pagar el agua potable, el teléfono, el internet, le hacen un descuento porque tiene el carnet de discapacidad. Si va a comprar electrodomésticos, lo mismo. Si va a comprar un carro, lo mismo. Si va a importar cosas del extranjero, lo mismo. Le hacen un descuento por presentar el carnet de discapacidad. Pero obviamente que esa ley está pensada en ayudar a las personas que tienen esas necesidades o porque a lo mejor tienen problemas en la vista, en los oídos, no pueden caminar, etcétera. Es decir, son personas que realmente necesitan esa ley, necesitan esa ayuda. Pero jóvenes, a ese punto de maldad, a ese punto de negrura del alma y de la conciencia, han llegado ciertos políticos que sin tener ninguna discapacidad, han pagado dinero para comprar esos carnets y con esos carnets comprar vehículos de lujo. Cuando jóvenes, si tuvieran realmente una discapacidad, esa discapacidad no se va a curar con un vehículo de lujo importado. Entonces ahí nos damos cuenta que esto solamente es corrupción y nada más. Y jóvenes, esa ha sido la historia de Latinoamérica y del Ecuador prácticamente desde siempre, de corrupción en corrupción, con ciertas honrosas excepciones de políticos honestos que han habido en Latinoamérica y en el Ecuador, pero la mayoría de élites que nos han gobernado siempre han sido unas élites que buscan trabajar no para el pueblo, sino para sus bolsillos. Obviamente en el discurso hablan muy bonito y que sí que voy a trabajar para el pueblo, que me interesan los pobres. Ojo, ya mismo comienza la campaña política, ya los han de ver a ciertos políticos que nunca a lo mejor en la pandemia ni salieron a la calle o ni salieron a ayudar a la gente ni nada por el estilo, pero ahora sí van a salir. ¿Y sabe a qué? Abrazar a la gente, agarran un niño en sus manos, lo abrazan, lo acarician, lo quieren besar, reparten cosas por aquí, por allá, para que todo el mundo crea y para que todo el mundo se engañe pensando que ese político realmente sí es cercano al pueblo y que le interesa al pueblo. Cuando muchas veces hemos visto que llegan al poder y se olvidan completamente de ese pueblo y más bien hacen leyes en contra de ese pueblo que los eligió. Entonces uno se lo conoce realmente al político cuando ya llega al poder y ahí comienza a gobernar y a ver si es que realmente hace obras para que beneficien a su pueblo. Ese político sí es entonces un político que ha trabajado para el pueblo. Pero si cuando llegó al poder, en vez de trabajar para el pueblo, se dedicó a perecear, no hizo nada, no hizo obras, se dedicó a dejar y a permitir todo acto de corrupción, pues a la final uno dice, pues este no era un político honesto. Y de eso ha estado plagado jóvenes Latinoamérica. A ver, voy a pedir la intervención, a ver que nos ayude Víctor Verdesoto. Tú nos vas a interpretar esta imagen que tú estás viendo en la pantalla. Ahí tienes tú el mapa de América Latina y ves un personaje muy serio, se lo ve muy rudo, muy amenazador. A ver, ¿a quién crees tú, Víctor, que representa este personaje de aquí? Víctor Verdesoto. Ahora en Lincoln, profe. Ya, es decir, ¿a qué país? Aquí vemos casi la bandera, mira. Estados Unidos. Exacto, Víctor. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque el día que América Latina se independizó de España, ese mismo día, prácticamente, Estados Unidos lanzó la famosa doctrina Monroe. Y la frase que resume la doctrina Monroe es la que ustedes leen en la parte inferior de la pantalla. Ellos dijeron, los estadounidenses, América para los americanos. Pero con la palabra americanos no se referían a los latinoamericanos, sino que se refería a los norteamericanos. Es decir, cuando salieron los españoles de aquí, Estados Unidos dijeron, a ver, aquí pasó algo interesante, por aquí huelo a negocios en América Latina, ya se fueron los españoles, ya se independizaron,
ahora nos quedan libres estas tierras para nosotros entrar y aprovecharnos al máximo de los recursos y las riquezas que tienen estas tierras. Listo, entonces vamos a elaborar la doctrina Monroe y sacaron la famosa frase. Jóvenes dijeron y todo el mundo, de ahora en adelante, como los españoles ya no gobiernan en América Latina, ahora América va a ser para los americanos. Los latinoamericanos que no estaban muy bien informados dijeron, claro, esta es nuestra tierra y no sé qué, no sé cuánto, pero no se daban cuenta que los norteamericanos se referían a que de ahora en adelante Estados Unidos en especial va a ser el que va a mandar y a gobernar estas tierras, pero de otra forma. Ya no como los españoles con esclavos que traían de África y que esto que el otro, sino de otra forma mucho más sutil, pero que igual ha mantenido a Latinoamérica pisada en el subdesarrollo, en la pobreza, en la dependencia, hasta el día de hoy, jóvenes. ¿Cuántos años estuvieron los europeos gobernando aquí América Latina? ¿Cuántos años? Llegaron en 1492, se fueron en 1822. Sume, son más de 300 años por lo menos. Y en esos 300 años, ¿por qué no hicieron que América Latina tenga ese desarrollo como lo tiene Europa? ¿Por qué? ¿Fracasaron entonces los europeos? Porque ellos dijeron que venían a traer progreso, a traer riqueza, a traer desarrollo. ¿Y entonces? ¿Fracasaron o qué? Que no les convenía, que ellos como que sepan mucho. Samara, ¿y por qué no les convendría a los europeos eso? ¿O será que la intención de ellos realmente no era venir a América Latina a generar desarrollo y progreso? Y tenían La intención de ellos no era eso, sino que venir a saquear literalmente América Latina. Entonces, Samara y jóvenes, ahí está una de las para ellos respuestas. mismos. Porque, exacto, Elkin, por eso hasta el día de hoy nuestra América Latina, tan preciosa, pero tan bella que es América Latina, jóvenes, pero a la vez existe tanta pobreza, corrupción, carteles de narcotráfico. La corrupción es el pan de cada día en la mayor parte de los países, de una forma pero descarada, desvergonzada, sin sangre en la cara. Y una falta de cultura a veces en la población, incluso a la hora de elegir a los gobernantes. ¿Y saben cuáles son los criterios que tienen a veces la mayor parte de latinoamericanos? O que quizá tenemos, bueno, todos somos latinoamericanos, pero muchos latinoamericanos, el criterio que tienen a la hora de dar el voto es, dicen, a ver, voy a ver cuáles son los candidatos. Ah, ya, este está más guapo, dice. Ah, ya, esta está más guapa. Ah, no, este de acá es famoso porque trabaja en un reality show en la televisión. A este le doy el voto. Y muchas veces elegimos a las personas solamente porque le vemos la cara y no vamos a analizar más allá a ver si esa persona es preparada, si es bien estudiada en la rama que va a desempeñar y si es una persona sincera realmente que va a trabajar en bien de la sociedad. Entonces elegimos solamente viendo la cara al más guapo, a ese le damos el voto y no nos interesamos por conocer realmente qué preparación, qué formación tiene esa persona. Entonces miren, a pesar de que ahora pues estamos en el sistema democrático y el pueblo elige a sus gobernantes, muchas veces ese mismo pueblo elige a un gobernante que ese gobernante después lo va a maltratar y a pisotear al propio pueblo. Es decir, elegimos en contra de nosotros mismos. Qué increíble paradoja, jóvenes, que se da. Y ojo que ya vienen las elecciones el próximo año, 2021, elecciones presidenciales del Ecuador. Vamos a ver a quién elige el Ecuador como presidente, porque ojalá que no volvamos a elegir en contra de nosotros mismos. Aunque hay cosas que nadie se esperaba, porque por ejemplo el señor presidente que gobierna actualmente el país, él fue elegido por el pueblo ecuatoriano porque tenía otro plan de gobierno. Pero ¿quién iba a pensar, quién iba a adivinar que llegando a ser presidente iba a agarrar ese plan de gobierno, lo iba a hacer 1000 pedazos, lo iba a botar al tacho de la basura y iba a comenzar a gobernar con un plan del gobierno completamente diferente por el cual nadie votó? Nadie podía adivinar eso y se dio. Entonces, bueno, hay cosas también que no se pueden predecir. ¿Alguien pidió la palabra tal vez? Bien, entonces vamos a empezar. A continuar, perdón. Entonces, miren, jóvenes, ojo a esta fecha y cuenten la cantidad de años. De 1492 que llegó Cristóbal Colón a América a 1820 se dio el colonialismo español en la mayor parte de América Latina. En Brasil vino en cambio el imperio portugués.
Bien, entonces ellos ocuparon la mayor parte del territorio. ¿Pero qué hubo en ese tiempo? Pues explotación, esclavitud, la explotación del oro, la plata y el azúcar principalmente. Entonces de Latinoamérica salía la riqueza a Europa, pero se quedaba ¿qué cosa? La esclavitud y la pobreza. Durante 300 años de la misma manera. Como les decía, jóvenes, en 1822 se sella la independencia, sobre todo aquí en el Ecuador fue en ese año, 1822. Miren, al siguiente año Estados Unidos saca la doctrina Monroe y dice, a ver, ya se fueron los españoles, ahora los que vamos a mandar somos nosotros, porque ya no tenemos nadie que nos haga competencia en América Latina, así que de ahora en adelante, latinoamericanos, ustedes van a ser mi finca. Ustedes van a ser mi hacienda y yo de sus tierras voy a sacar las materias primas que yo necesito para que mis empresas crezcan y se vuelvan gigantescas y acá tengamos millones y millones y millones de dólares en riqueza. Y ahí comenzó, jóvenes, el imperio de Estados Unidos a levantarse. ¿Y América Latina se levantó? Pues no. Hasta el día de hoy sigue pisoteada, como un mundo subdesarrollado. De hecho, nos llaman, imagínense jóvenes, qué humillante, y nosotros tenemos que estudiar y luchar para cambiar esto, nos siguen llamando países subdesarrollados, o sea, como que no valemos, como que no servimos, subdesarrollados, como si fuéramos subhumanos, subpaíses, subdesarrollados. No, pues hasta cuando nosotros por eso tenemos que prepararnos, estudiar para sacar y generar desarrollo en nuestra sociedad. Bien, jóvenes, esta es la primera parte, aquí terminamos.